Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande. Te damos gloria y honor porque te lo mereces, porque es nuestra vocación, porque sin ti no somos nada, porque tú eres grande y poderoso, creador de todo. Tú eres el que sabes todo, fuente de toda sabiduría, fuente de toda santidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Nos presentamos esta mañana como pobres, ignorantes, enfermos. Necesitamos de tu gracia. Somos pecadores. Lávanos, límpianos, perdónanos. Gracias, Padre Santo. Alabado y glorificado seas por siempre. Bien, continuamos pues con el resucitado. Estamos en el Evangelio de San Juan, el encargo del pastoreo de Pedro por el resucitado. Bien, entonces estamos en Juan 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15. Dice así: después de comer, acuérdense que Jesús les ha invitado, estaba en la orilla, les ha invitado allí a almorzar. Él ya tenía preparado un pez, pero como los otros habían tenido una pesca milagrosa, pues entonces ahí ya había comida para todos. También recuerden que fue Juan, el discípulo amado, el que dijo, es el Señor, ¿no? Y Pedro, bueno, pues fue el que se lanzó primero al agua, ¿no? Bien, todos estamos en ese contexto. Y dice el Sagrado Texto, después de comer, después de almorzar. Dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pensemos que Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Él no admite otros dioses porque son falsos, claro. Dios es verdad y no admite otros dioses. Entonces, Él sabe que la vocación del hombre y la felicidad del hombre es amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Entonces, ¿me amas más que a estos? ¿Que a estos? Bueno, entonces, bien, en otra traducción dice más que estos. Bueno, depende eso, ¿no? Bien. Bien, el caso que el Señor nos pide un amor total, pleno, siempre, constante, ¿no? Y bueno, pues ahí está nuestra vocación y nuestra felicidad, ¿no? En el amor. El hombre ha nacido para amar y ser amado, ¿no? Un niño se puede morir pues de que no lo alimenten, o también se puede morir si le falta cariño, ¿no? Porque a veces un niño pues si se ha abandonado por ahí y a lo mejor pues le han alimentado o se ha alimentado el niño muy pequeñito, o mejor incluso a veces animales que a lo mejor le han traído de comer porque se han tenido como compasión o lo que sea, pero si no tiene un cariño eso, pues se muere de tristeza, ¿no? Se muere de tristeza. Bien, entonces él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Bien. Jesús le vuelve a decir, Jesús le responde, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Le está dando ya pues una vocación de pastor. Apacentar es llevar a pastos. Pastor viene de pasto. El pasto es el alimento de las ovejas, de las vacas. Entonces, el pastor tiene que llevar a buenos pastos. Entonces, apacienta, da buena doctrina, enseña el Evangelio, lleva la buena noticia. ¿A quién? A los corderos. ¿Quiénes somos corderos? Nosotros, ¿no? Pues todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Pero él, bueno, tiene, como veremos después en el catecismo, tiene una potestad plena y universal. Bueno, entonces le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Bien, pues vemos aquí la fidelidad y la santidad de Pedro, aunque lo negó, pero después lloró amargamente, ¿no? Así, pues, nos está enseñando que lo peor no es pecar, sino lo peor es no levantarse. Y Pedro es de esos que se levanta siempre, ¿no? Igual que va rápido
y mete la pata, rápidamente también la saca, ¿no? Es decir, porque es humilde y ama al Señor, ya nos lo está confesando. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Bueno, aquí todos los comentaristas pues ven que Pedro le negó 3 veces. Y entonces Jesús quiere resarcir pues esas negaciones con esta confesión de fe, ¿no? Entonces, pues juro que no le conozco, dijo, ¿no? Y además, delante, él era muy bravo y todo esto, pues delante de los criados, delante de mujeres y todo esto, pues allí pues lo negó vilmente, ¿no? Bueno, pues él se entristece porque esa tercera pregunta, que es la misma, le está recordando pues la triple negación. Cuando cante el gallo me habrás negado 3 veces. Bien. Entonces, él se entristeció. Y contestó: Señor, tú conoces todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Bueno, pues ahí también pues lo está considerando pues como Dios, en cuanto que lo sabe todo. Dios lo sabe todo, ¿no? Y me preguntas, pero tú ya lo sabes, ¿no? He dejado todo, he dejado mi familia, te he seguido, te he negado, pero tú me has perdonado. Ahora, pues cuando me han dicho que eras tú, pues he venido nadando al encuentro contigo. No sé, bueno, pues todos los gestos de amor que el Señor ya lo sabe, y incluso sabe que iban a pasar, claro. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues una de las explicaciones es que viven en un eterno presente, Bueno, Él es Dios, eso no lo podemos entender nosotros, como tampoco podemos entender que Dios sea un solo Dios y 3 personas. Pero bueno, así es la revelación y así lo creemos, aunque no lo entendamos, pero lo creemos. Bien, entonces le vuelve a decir: apacienta mis ovejas, y 3 veces le da este encargo. Bueno, pues sabemos que él fue el primer papa, sabemos que el Papa Francisco es el 266 sucesor de San Pedro, y que tiene el mismo encargo, claro. Entonces, es un regalo de Dios a los cristianos tener un pastor universal, porque si no, bueno, pues estaríamos más divididos que los protestantes. ¿Por qué los protestantes después de Lutero se han dividido en miles y miles y miles de iglesias diferentes y religiones diferentes, interpretan la Biblia diferentemente? Porque no hay un solo pastor, claro, no hay un solo pastor. Entonces, hay constantemente en Estados Unidos, aquí en Chile según cómo, pero en Estados Unidos más, van personas a inscribirse, mire, una nueva religión. ¿Y cuál es su base? Bueno, mi base es la Biblia. Bueno, aunque no aceptan 7 libros, nosotros aceptamos, inspirados, 73 libros. Del Antiguo Testamento, ellos quitan 7 libros del Antiguo Testamento. Pero San Pablo, con su Biblia, que utilizaba la Biblia griega de los 70, se llama, tenía esos 7 libros. Por eso sí, Pablo lo utilizaba y la cita. Entonces, nosotros seguimos al apóstol San Pablo, claro. Pero después los judíos, en un congreso que hubo más grande, quitaron 7 libros. Entonces, Lutero, un poco por llevar la contraria a la Iglesia Católica, quitó esos 7 libros. Como todos más o menos siguen el patrono de Lutero, pues tienen 7 libros menos del Antiguo Testamento. Bien, pero bueno, ahí está la división, claro. Jesús oraba, ¿se acuerdan ustedes? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? Un solo rebaño, un solo pastor. Un solo rebaño, un solo pastor. Bien, entonces, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dice el Sagrado Texto, esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
esa palabra es pues también lapidaria, ¿no? También te lo dice el Señor ahora, sígueme, sígueme. ¿Cuándo? Hoy, mañana, y dentro de 5 años también, sígueme. Y estarás a la hora de la muerte, también dirás, sígueme, sígueme, y en ese seguimiento llegarás al cielo, claro, ¿no? Porque tú estás siguiendo, pues, al que te da un agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? Te da de beber un agua que salta a la vida eterna, te da de comer su cuerpo y su sangre, ¿no? El agua es símbolo del Espíritu Santo, a veces puede ser también, pues, yo qué sé, pues de la gracia de Dios, de la pureza, de lavarse, pero bien. Entonces, te daré un agua que salta hasta la vida eterna, un agua viva, que le dice a la samaritana, viva, que da vida, ¿no? Y te da la vida eterna. Bueno, pues sígueme, sígueme. Bien, entonces, según la tradición, San Pedro murió boca abajo. Si veis alguna imagen del martirio de San Pedro, murió pues en la persecución de Nerón. Nerón quemó la ciudad de Roma y Dios le echó la culpa a los cristianos, ¿no? Y tal, incluso utilizaba a cristianos, los crucificaban como antorchas para iluminar la ciudad, ¿no? Cuando había martirios, bueno, un hombre salvaje, ¿no? Nerón. Bueno, entonces también hay una tradición, no sé si está en un evangelio apócrifo, incluso se han hecho películas, que se llama Quo Vadis, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? La tradición es la siguiente, es decir, Pedro huye de la persecución de Nerón y entonces se encuentra por el camino a Cristo. Y entonces le dice, ¿a dónde vas? Entonces, pues bueno, Pedro, pues estoy huyendo de la persecución. Entonces Jesús le dice, yo voy a que me crucifiquen otra vez, ya que tú no quieres morir por mí, voy a que morir. Entonces Pedro se da la vuelta y entonces vuelve a Roma y allí lo detienen y después lo crucifican. Pero él, según la tradición que hay, esto no está en la Escritura, entonces pues dijo, no, yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi maestro, sino que me crucifiquen boca para abajo. Entonces pues se ve digamos, crucificado boca para abajo. En Palestina, que bueno, él era de allí, ¿no? En Galilea, y él era judío, es decir, hay iglesias donde se ven la cruz al revés. Entonces ustedes no se espanten, porque eso lo utilizan también los satanistas, pero si los cristianos de Palestina lo utilizan, están, digamos, son cruces de San Pedro, que se llaman, ¿me explico? Para que, claro, después tú vas a un sitio por la calle, ves una cruz para abajo, y si ya ves el 666, pues todo ya está claro, ¿no? Pero que no todas las cruces para abajo son cruces satanistas, ¿no? Al contrario, son cruces santas y piadosas de San Pedro, ¿no? De San Pedro. Yo he visto al Papa en una homilía ponerle allí en el Monte de las Bienaventuranzas, en la única vez que he estado yo en Palestina, que fue cuando fue Juan Pablo II allí. Bueno, pues celebrar una misa que era un encuentro internacional de jóvenes en el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, en su silla de atrás estaba la cruz, pero boca para abajo, ¿no? Y algunos sacaban la foto, mira al Papa, ¿no? Se ha vuelto satánico, ¿no? Entonces, bueno, tonterías, ¿no? Como no entienden, como no saben, ¿cómo le van a poner al Papa una cruz satánica? No, lo único que le ponen la cruz de San Pedro, porque él es sucesor de San Pedro y por eso. Bien. Pero bueno, es decir, siempre pasarán cosas de estas. El caso que nos dice el Señor aquí, ahora, a ti, al que está viendo este video, sígueme, grábalo, sígueme, sígueme. Ponlo en algún libro, en tu agenda, no sé, detrás de una fotografía o delante de una fotografía, sígueme, sígueme, sígueme. Bueno, pues este es el rito. Y sí, verdaderamente, pues lo cumplió, ¿no? Y esto. Y bueno, y dio la vida, ¿no? Porque también le dice, vamos a ver, bueno, eso no, que cuando seas, ya lo hemos dicho, cuando seas viejo, pues otros te llevarán donde tú no quieras, ¿no? Esa palabra también vale para nosotros, ¿no? Vosotros tratáis con personas mayores, vuestros padres o abuelos o quien sea, ¿no? Pues es verdad, pues los abuelos ya
no trabajan, a lo mejor están en casa, ¿eh? Y entonces, bueno, muchas veces hay que decir, bueno, pues ahora, abuelita, tiene que ir usted aquí, siéntese allá, lo que sea, ¿no? Ahora, tenemos que hacer una reforma en la casa y tiene que dormir en otra habitación, o tiene que ir a vivir un tiempo con el otro hijo, a lo mejor ella no quiere, o yo qué sé, esto pasa, yo he visto en Barcelona muchos casos, que el padre pues estaba en un pueblo y era agricultor, labrador, pero claro, todos los hijos se han ido a Barcelona o a Madrid, a donde sea, ¿no? Entonces, claro, el abuelo no se puede quedar solo en el pueblo, pero el abuelo, claro, es su vida, no sé, el paisaje, sus animales, sus amigos, no sé, pues el clima, también pues la gastronomía, lo que comen, tal, ¿no? Pero no pueden dejarlo solo. Entonces lo llevan, estoy hablando ya de Barcelona, donde yo nací, lo llevan a Barcelona y ahí lo meten en un piso, en el 5.º piso, y baja abajo, todo cemento, todo autos, todo ruido. Entonces un cambio tremendo. Bueno, cuando seas mayor te llevarán donde no quieras, ¿no? A veces por necesidad, o como pasan miles y miles, pues van a un asilo, o llegamos ahora residencia de adulto mayor, ¿no? Una residencia. Cuando seas mayor te llevarán donde no quieras. Quisiera estar en otro sitio, pero bueno, quiero decir, porque eso nos puede pasar a nosotros, ¿eh? ¿No? Entonces, esta palabra se puede hacer carne en ti y en mí, ¿no? En sentido. Pero bueno, si nosotros hemos aprendido la lección del crucificado, bueno, no sé, ¿se ve la cruz también ahí o no? A medias. Bien. Entonces, si hemos aprendido la cruz del crucificado, primero ha ido él, en el sentido, pues, a un sitio que no era muy gustoso, ¿no? Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no sea tu voluntad, aunque él fue libremente, ¿no? Él fue libremente, y él sabía todo lo que había de pasar, en ese sentido. Pero también se estremeció como hombre, sudó sangre, se moría de tristeza, bueno, lo que hemos visto en la tercera semana, ¿no? Bueno, pues esta frase, cuando seas viejo te llevarán donde no quieras, pero sígueme, estés donde estés, sígueme, en ese sentido. Bueno, entonces, voy a ver un poco lo que es el gran don del resucitado a la iglesia, que es el pastoreo de Pedro, el primado de Pedro, el vicario de Cristo. Entonces voy a leer algunas cosas del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II. Estoy en el punto 880 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable. Colegio en este caso significa un grupo estable, un grupo que permanece, ¿eh? Y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Bueno, esto está claro, se ve siempre que pues, es el líder el que lleva un poco la voz cantante, ¿no? Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, un único grupo apostólico. La palabra colegio a veces nos suena a niño y eso, bueno, el colegio y grupo es lo mismo, ¿no? Un grupo apostólico. Bien. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Por eso, bueno, pues hay que tener un cariño, un respeto y una visión siempre sobrenatural. Claro, pero si el obispo dice una cosa que va en contra de lo que está diciendo el Papa, entonces no tiene autoridad. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué está lo que es el Papa, sucesor de San Pedro, como pastor supremo, con autoridad plena y universal? Bueno, 881. El Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro. Era Simón, pero Pedro significa piedra. Y piedra, porque lo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Bueno,
y solamente de él, es decir, le dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella. Todo esto está en Mateo 16, 18, leo. Dice Jesús, ahora leo Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Entonces, ¿cuántos imperios han caído? El imperio romano era impresionante, cayó. El imperio de Alejandro Magno, que era muy joven y murió también muy joven, también cayó. Imperio helenístico, ¿no? No sé, el imperio inglés, también impresionante, ¿no? Tantos imperios, ¿no? Cómo han caído, ¿no? Ahora, bueno, pues hay tal imperio, hay como 3 imperios, el ruso, el de Estados Unidos y el de China, ¿no? Bueno, vendrán otros, caerán, uno mejor hará que los otros se hundan, no sabemos el futuro, pero bueno, estamos en manos de Dios. Pero la Iglesia ha tenido tantas persecuciones, tantos mártires, ha sido expulsada de países enteros y eso, pero continúa. Las puertas del infierno no la derrotarán. Continúa también con la misma fe, en el sentido, los dogmas no se pueden cambiar, y la interpretación que da pues a la Sagrada Escritura es la auténtica. ¿Bien? Piedra de su iglesia que le entregó las llaves. Entonces tú eres Pedro, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, entonces, y las puertas del infierno no prevalecerán. Le entregó las llaves de ella, al decir, bueno, pues lo que haces y desates, ¿no? Entonces, en sentido, lo que abras o no abras, en ese sentido también, ¿no? Siempre en las imágenes, si queréis un santo que duda, ¿qué apóstol será? Si tiene las llaves, es San Pedro, claro. Es las puertas, las llaves del reino de los cielos, ¿no? Las llaves del reino de los cielos. Bien. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Aquí ya es el texto que acabamos de meditar. Juan 21, 15 siguientes. Tú apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pues entonces ahí se ve la institución de todo el rebaño, ¿no? Es pastor de la Iglesia Universal. Continúa el catecismo. Está claro que también el colegio de los apóstoles, es decir, el grupo de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral, es decir, el obispo tiene autoridad también en su diócesis, ¿no? El Papa en todo el mundo y el obispo en su diócesis. Y también lo que dice el obispo es magisterio, pero en comunión con el Papa, siempre en comunión con el Papa, ¿no? Y el Papa tampoco puede decir lo que quiera, sino tiene que ser según la revelación, según la tradición, según la palabra de Dios. No puede decir tampoco lo que quiera. Bien, este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles, que son los obispos, pertenece a los cimientos de la Iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, es decir, que está siempre el primado del Papa. Entonces, bueno, pues tenemos que ver este don que da el resucitado a su Iglesia, el primado, pero también a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles, ¿no? Y bueno, pues nos gustará más un obispo, no nos gustará menos, pero, es decir, tenemos que tener esa visión de fe, esa presencia de Cristo en el obispo y en el sacerdote también, pero el obispo es el pastor universal. Yo soy de la diócesis de Toledo, pero ahora yo estoy aquí en la diócesis de Melipilla, San José de Melipilla. Cuando celebro misa no digo mi obispo, digo el obispo de aquí, porque él es el pastor de aquí. Y si yo, digamos, estoy predicando aquí, es porque de una manera directa e indirecta, aunque yo lo conozco al obispo de aquí, estuve hablando hace 2 años con él, es decir, Monseñor Cristian Contreras Villarroel, es decir, bueno, pues directo e indirectamente, pues tengo permiso de él. No le he comentado este retiro concretamente que estoy dando, pero bueno, es decir, que le habló también de algunas cosas, otras cosas cuando estuve con él. En sentido. También si él me dice no puede
usted hacer este retiro o decir la misa. No puedo. Podría estar aquí, pero sin decir la misa, porque tengo que obedecer al pastor de aquí, de esta diócesis, San José de Melipilla. Y si el Papa me dice lo mismo, pues como es el pastor de la Iglesia Universal, pues ya no puede ir a ningún sitio, porque es para todos los sitios. Bien, siempre hay que estar en comunión con nuestros pastores, rezar por ellos. Tiene muchas presiones, a veces se necesita fortaleza, prudencia, a veces, pero ¿por qué no dice eso? A lo mejor es que lo dijera, pasarían cosas más graves y a lo mejor piensa que lo mejor es callar. Pero bueno, punto 882 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto entre los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Es decir, Él es el principio y fundamento de la unidad, es decir, Él nos tiene que mantener a todos unidos y todos, digamos, pues miramos hacia Él y rezamos por Él. Por eso, siempre que se gana una indulgencia plenaria, pues la Santa Sede dice que se rece por el Papa. Por el rosario, por ejemplo, pues si es en comunidad o es solo delante del sagrario, es indulgencia plenaria, pero hay que rezar por el Papa. El Vía Crucis. Entonces, muchas oraciones acaban rezando por el Papa para ganar la indulgencia. Bien. Bueno, pues entonces, principio de la unidad. Entonces, si tú estás en contra del Papa, pues entonces estás dividiendo la Iglesia. Estás dividiendo la Iglesia. Eso es lo que le pasó a Monseñor Martel Lefebvre, pues que no obedeció y ordenó obispos por su cuenta. Entonces, excomulgado. Bien, entonces, el pontífice romano, el Papa, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, vicario es el que hace presente a la otra persona, Entonces, el Papa hace presente a Cristo. Y, bueno, pues no es Cristo, pero es el vicario de Cristo. Entonces, también un sacerdote también hace presente a Cristo, un obispo, por supuesto, hace presente a Cristo. Es una presencia salvadora de Jesucristo en el mundo, ¿no? Y también lo que decíamos, ¿no? Pues cuando está celebrando la Eucaristía, dice, esto es mi cuerpo. Bueno, pues ese cuerpo no es del sacerdote, del Padre Manuel que está celebrando, o el Padre Ricardo, ¿no? Ese cuerpo es el de Cristo, pero esto es mi cuerpo, lo está diciendo Cristo, cogiendo las palabras del Padre Manuel o del Padre Ricardo, o quien sea, ¿no? Entonces, bien, entonces hacer las veces de Cristo tiene unos poderes que le ha dado Jesucristo, tiene una misión universal, ¿no? Y también dice esta frase muy importante, quien a vosotros oye, dice Jesús, a mí me oye. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Bueno, pues entonces estás haciendo la vez de Cristo, ¿no? Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, es decir, rechaza al Padre. Entonces, tenemos que ver. Es verdad que a lo mejor, pues un obispo o el Papa, a lo mejor puede decir una cosa un poco ambigua. Eso le pasa a veces, puede pasar en una entrevista en el avión. Él hace entrevistas en el avión. También Benito XVI la hacía, ¿no? Claro, sale un periodista hace una pregunta que si dice sí, mal. Si dice no, mal. Como dice Jesús. Vino Juan Bautista que ni comía ni bebía y tiene demonio. Ahora vengo yo que como y bebo y soy un comilón y un borracho. Eso dice Jesús. Bueno, entonces, bueno, pues claro, ahí el Papa pues tiene que improvisar en el sentido que le pilla, bueno, pues, no puede pensar mucho a veces las respuestas, ¿no? Pues puede decir alguna cosa un poco ambigua. Bueno, me acuerdo que un obispo dice, he salido a la catedral y no sabía, y habían 3 periodistas. Y primero me hace una pregunta que ni me la esperaba y yo respondí, después lo vi en televisión, digo, pues, tenía que haber respondido un poco mejor, matizando, sí, bueno, pues es normal, es decir, me explico, ¿no? Entonces, y también, bueno, si hay alguna cosa confusa, bueno, mira lo que han dicho otros papas sobre ese tema. Y entonces, las cosas un poco ambiguas o confusas se aclaran con otro magisterio, es decir, otro
documentos del magisterio de papas, que son también sucesores de San Pedro, que a lo mejor ahí está mucho más claro. Eso es una norma para la Biblia. La Biblia, cuando aparece algo que, yo que sé, parece que contradice lo otro, mira todo el contexto, mira otras afirmaciones de ese tema, y entonces ya verás hacia dónde pues va la palabra de Dios y lo que quiere decirte Dios. Es decir, se dice, los pasajes oscuros se interpretan con los pasajes claros. Bueno, pues eso también con el magisterio. Bien, entonces lo vemos al Papa, vicario de Cristo, pastor de la Iglesia Universal, con potestad, es decir, poder pleno, es decir, en todos los campos que tiene, digamos, el poder, ¿no? Al Papa no lo juzga nadie. Tú puedes llevar a tribunales a un sacerdote, tribunales eclesiásticos estoy hablando, ¿no? También a un obispo, ha pasado hace poco, pues, a un cardenal, pues que se encargaba de la economía, no sé qué, bueno, no sé qué pasó, pues, bueno, lo juzgaron, lo que sea. Bien, entonces, plena, suprema, es la máxima autoridad, ¿no? Y en todos los campos y la máxima autoridad, y universal en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues así, y por eso el Papa Francisco, bueno, tiene una cosa que dice, recen por mí, siempre, constantemente, desde que salió de Papa, acaba de hablar de cualquier tema, y recen por mí, recen por mí. Ya. Bueno, ya también ha pedido oraciones del hospital. Bueno, la situación, bueno, pues está mal, pero así grave, pues no, lleva 12 días en el hospital. Recemos por él. Bueno, bien, entonces, potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad, También, bueno, pues el Papa constantemente pues se levanta por la mañana y recibe noticias malísimas, que se han detenido, no sé, a un sacerdote, que si han asesinado a una religiosa, no sé, ¿me entienden? Y también, bueno, pues se preocupa también de las cuestiones pues sociales, pues que dos países, pues a lo mejor están a punto de empezar una guerra, tantas cosas que hay, los emigrantes, el Papa Francisco defiende mucho a los emigrantes, como tiene que ser, claro, y tal, ¿no? Aquí en Chile, pues estuvieron a punto, aquí los chilenos que están ya lo saben, a punto de entrar en guerra Argentina con Chile, pero así, con los cañones y todo, a poca distancia, el ejército argentino con el ejército chileno. Y fue el Papa Juan Pablo II, a través de un cardenal, el que intervino y se logró la paz. Y la tesis fue, digo, a ver, ustedes son dos naciones cristianas, ¿cómo se van a enfrentar una guerra? Aparte que una guerra se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo acaba. Aparte, como dice el Papa Francisco, que lo han dicho otros papas, con la guerra no se arregla nada, con la paz se arregla todo. Hay muchas cosas, y constantemente está hablando de la paz, todos los papas, ¿no? También Juan XXIII, pues había un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ya no me acuerdo, unos misiles en Cuba, ya no me acuerdo, también tuvo que intervenir. Otra vez interviene y no le hacen caso. ¿Cómo ha querido el Papa la paz en Siria? Gracias a Dios se ha acabado esa guerra. Y también en Ucrania, pero no le han hecho caso. Y continúa la guerra de Ucrania. Bien, entonces tiene esa potestad, ¿no? Y la ejerce con entera libertad. El colegio o cuerpo episcopal o grupo episcopal, puede ser esta palabra, que es un colegio, es igual que grupo, no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto al romano pontífice, sucesor de Pedro y cabeza del mismo colegio, del mismo grupo. Es decir, que los obispos no tienen autoridad si no están en comunión con el Papa. Por eso Marcel Lefebvre, claro, el que nombra a los obispos es el Papa. Tú le puedes sugerir, mira, basta de Dios, podría ser este, el otro, ¿vale? Pero al final él con plena libertad lo decide. Bien. Entonces, él no, él dijo, no, el Papa no, voy a ser yo, pues ya está. ¿Sí? No tenía ninguna autoridad Marcel Lefebvre y fue excomulgado. Bien. Como tal, este colegio, este grupo de obispos, está también sujeto a la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser en consentimiento del romano pontífice. Es decir, que los obispos no pueden convocar un concilio sin que el Papa lo convoque. O, lo que hemos visto,
en todos estos últimos años, desde San Pablo VI, los sínodos. El último sínodo, el sínodo de la sinodalidad, lo tiene que convocar el Papa, si no, no pueden reunirse. Pues pueden hacer un sínodo diocesano, un sínodo provincial, pero universal, solamente el Papa. Bueno, voy ya, digamos, acabando. La potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en un concilio ecuménico. Es cuando se reúnen todos los obispos de todo el mundo. El último concilio fue el Vaticano II, que comenzó, si no recuerdo mal, en el año 62. No sé si fue de los concilios ecuménicos, significa de todos los obispos. Creo que fue, no sé si el 21 o el 22 de toda la historia de los concilios. No, tampoco lo recuerdo bien, pero bueno, es decir, no se han hecho tampoco muchos concilios. El penúltimo fue el Vaticano I, pero le pilló pues la guerra de Víctor Manuel y Garibaldi, que pues hicieron la guerra contra los estados pontificios. Entonces tuvieron que no lo acabaron. Hicieron el concilio, firmaron documentos, pero querían alargarlo, pero no pudieron, porque estaban pues asediados, ¿no? Bien, entonces este colegio de obispos ejerce también de un modo solemne en un concilio ecuménico, pero siempre con el Papa presidiendo, siempre. Dice, no existe concilio ecuménico sin el sucesor de Pedro, si él no lo ha aprobado o a lo menos aceptado como tal. Y bueno, pues ya vemos un poquito cómo es la jerarquía. La Iglesia Católica no es una iglesia democrática, es una iglesia jerárquica. Es verdad que pues, se pide a veces la opinión, es verdad que, por ejemplo, en una comunidad de religiosos votan a quién pues, quiere ser el prior o el abad, ¿no? O el superior. Bueno, bien. También a veces en algunos estamentos pues hay eso, pero en sí la Constitución es jerárquica, ¿no? Y al Papa pues lo eligen por la tradición los cardenales adscritos o vinculados a la Iglesia de Roma, ¿no? Porque es la tradición y así es. Todo cardenal tiene una iglesia en Roma y pertenece a su diócesis. Aquí, por ejemplo, Fernando Chumalí pertenece a Santiago de Chile, pero también tiene una iglesia que se la han dado hace 2 meses, ¿no? En Roma. Entonces también es un obispo también de la diócesis de Roma, o vinculado a la diócesis de Roma. Bien, bueno, pues ya vemos cómo la palabra de Dios sienta las bases y cómo es pues un don de Dios lo que es el Papa. Y creo que decía Escrivá de Balaguer, dice, yo soy devoto del Papa sin nombre, como diciendo de todos los papas. Porque hay, no, es que a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, que no sé qué. Pero bueno, no. Es decir, el Papa que tenemos es el Papa que Cristo ha puesto a la Iglesia, y bueno, pues a él tenemos que escuchar y obedecer. Si en alguna cosa a lo mejor pues puede ser ambigua, pues lo interpretamos con otras cosas claras que hay en el magisterio. Bien, pues damos gracias a Dios y que verdaderamente seamos obedientes, fieles al Papa. No todo lo que dice es dogma de fe, pero tenemos que aceptarlo y tenemos que seguirlo. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.